por la palabra del Señor. Hoy, amados, le invito por favor que abra su Biblia en el Salmo 91. En el Salmo 91, ahí téngala abierta. Cuando estemos listos vamos a leer. Pero antes quería, es importante llamar la atención a, en ocasiones nosotros todos creo que hemos dicho, pues este pasaje de la Escritura o este capítulo de tal libro o este libro en particular o esta carta es mi favorita, y porque hay de ciertas porciones en la Escritura que son maravillas, pero la Escritura en general toda, de Génesis a Apocalipsis, es maravillosa porque es palabra de Dios. Aún en esas largas genealogías, algunas personas cuando están leyendo la Biblia no las leen, sino que las pasan porque dice que son, lo he escuchado, no lo quería decir, pero sí. Y realmente, inclusive las genealogías son muy importantes porque demuestra cuán meticulosamente Dios lleva en cuenta todas las cosas. De manera que inclusive nosotros tenemos un expediente acumulativo en el reino de los cielos. Dios conoce, yo creo que pues es una especulación, pero con lo que conocemos aquí, con esta tecnología que ahora Dios la ha puesto al servicio nuestro, aunque también se usa para inclusive blasfemar su nombre, ir en contra de su voluntad, etcétera, etcétera, y sembrar todo tipo de semilla mala en el mundo. Pero pensando en esto, si el hombre es capaz de llevar un registro detallado, grabado digitalmente, ¿cuánto más Dios, el día que lleguemos allá, no nos podrá dar una película de toda nuestra vida? Y esas genealogías demuestran que Dios es minucioso. Él lleva todo al detalle más mínimo, al detalle más delicado y perfecto. Pero diciendo que hay porciones de la Escritura que son maravillosas y que lo son. Mi esposa cocina riquísimo, pero hay platos que son mucho más deliciosos que otros. Y a veces yo le digo, ¿por qué no cocinas esto más a menudo? Sino que sería mucho mejor comer eso. Pero bueno, en la Escritura no sucede lo mismo. Y en el libro de los Salmos, este es un capítulo maravilloso, este Salmo 91. Es algo que es una joya, y cada vez que usted mira este Salmo, aprende algo más de las maravillas de Dios. Quería llamar la atención de nuevo al Salmo, antes de ir a la lectura de hoy. Note cómo este Salmo, el Salmo 91, comienza con una combinación de una verdad profunda y de una promesa o una bendición condicionada. El salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podemos decir, hermano, que esas palabras, esa exclamación, mana exclusivamente de un alma apasionada por Dios, de un alma que tiene hambre y sed de Dios. Y luego sigue diciendo en el verso 2, inmediatamente, note que cómo él pasa, esto lo hemos tocado, pero es tan importante que lo recapitulemos o que lo revisitemos, porque en el verso 2 él cambia entonces. Y ya no está hablando en el sentido general en el primer verso. No estoy pretendiendo una clase de gramática española, pero de la lengua castellana, pero en el primer verso él se está refiriendo en la tercera persona del singular, que es algo muy general. Similar a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Es una promesa y es una verdad general, pero el salmista pasa de una verdad general. En el verso primero, él pasa y se apropia de esa verdad general, de ese concepto general que encontramos a través o a lo largo de toda la Escritura. Él pasa a la primera persona del singular, apropiándose de esto como algo suyo. No es que sea egoísta, no es que no esté dispuesto a compartirlo con los demás,
sino que él dice esto es mío, como usted también puede decir esto es mío y el otro puede decir esto es mío. ¿Por qué? Porque dijimos inclusive que este salmo ni tiene título ni tampoco sabemos el nombre del autor, de manera que nos hace a nosotros inclusive muchísimo más fácil apropiarnos de él. Y el salmista, bajo inspiración divina, no estamos negando la intervención del Espíritu Santo, quien es el autor intelectual del Salmo y de toda la Biblia, pero él también respeta el estilo del hombre que ha escogido para escribir el Salmo. Y él, en la primera persona del singular, porque se está apropiando, es algo que es suyo. Él dice, diré yo a Jehová. ¿Y por qué es tan importante esa primera persona del singular, hermano? Ya lo hemos dicho, pero digámoslo una vez más, porque es importante para usted y para mí. Porque nos congregamos, aunque nos congregamos para adorar a Dios, el gran grupo, nos congregamos para adorar a Dios, nos congregamos para compartir la palabra de Dios, nos congregamos para animarnos los unos a los otros a perseverar en la fe. Eso lo dice allá en Hebreos capítulo 10, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque al congregarnos nos inyectamos un poco de ánimo el uno al otro, oramos los unos por los otros, etcétera, etcétera. Nos vemos, nos anima e inclusive nos desanima cuando no vemos a los hermanos. El caso es que aunque nos congregamos para todas estas cosas, hermanos, al final del día, nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios es a nivel personal. La salvación es personal y nuestro crecimiento espiritual es personal. Inclusive, hermano, usted no puede aumentar de peso por lo que coma otro. Usted se puede sentar al lado del hermano Juan, que es cuarto bate, o de Joselito, o de Walter. Es verdad. Y verlos comer. Yo me deleito verlos comer, pero yo no aumento una libra por lo que ellos coman. En lo espiritual, en esa intimidad con Dios, usted no va a crecer nunca espiritualmente por la intimidad espiritual que tenga otro con Dios. Usted crece espiritualmente, usted se alimenta espiritualmente en la medida que usted se mete con Dios personalmente. Y por esto el salmista pues, nos da una lección a nosotros y que no puede ser sustituida por ninguna otra. Esa relación íntima, personal con Dios, no puede ser sustituida por ninguna otra porque su trato personal con Dios, mi trato personal con Dios, me va a demostrar o en esencia diríamos que nuestro trato personal con Dios dice cuán importante es Dios para nosotros. Cuán importante es Él para nosotros. Cuánto nosotros vivimos para Él o no. Y ahí está la clave de todo este salmo. Recuerde que el tema general del salmo, ¿cuál es? La intimidad personal con Dios. Porque Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es intimidad con Dios. Entonces, aquí vemos cómo Él dice, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ese es el caso, que nosotros para compartir esa intimidad con Dios, tenemos que buscar a Dios como Él quiere ser buscado. Dios anhela que nosotros le busquemos. Y de esta manera, pues entonces, llegamos a los versos 9 y 10 hoy. Hoy vamos a leer del verso 9 al verso 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra y te rogamos que seamos edificados por medio de ella. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, pues, vemos que obviamente hemos llegado al verso 9, pero note
que a partir de ese segundo verso, esta voz que dice, que él dice en el verso 2, diré yo a Jehová, es este hombre que ya no quiere hablar más en términos generales, que se ha apropiado de esta bendición, de estas garantías, de todas estas promesas. Él, al responder a esa promesa general del verso 1, su actitud de desear todo esto con toda su alma es recompensada por un río de bendiciones que lo vemos entre el verso 3 y el verso 8. Note que ya eso lo anduvimos y no podemos andar de nuevo por ese camino, pero es decir, podemos, pero entonces no llegaríamos a lo que venimos hoy. El caso es que Dios tiene estas bendiciones para nosotros y las bendiciones de Dios siempre están condicionadas, pero también se ajustan a la necesidad específica de nuestras circunstancias. Es como, vamos a ver, si usted necesita un vaso de agua porque está sediento y yo le salgo con, qué sé yo, con un trozo de pan, pues no le resuelvo nada, porque más bien se va a atragantar más todavía. Dios siempre Dios promete darnos, dice Pablo allá en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo cuanto os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y note esa cláusula importante en el verso que dice, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Las riquezas en gloria en Cristo Jesús son infinitas, inagotables, porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces vemos en el verso, aquí dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y es una afirmación que la palabra de Dios nos da a nosotros y a toda persona que mora en esa intimidad con Dios. Nos dan esta promesa de que estaremos seguros. Es cierto que nuestra fe no se puede jactar ni atribuir mérito alguno por nada. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe no es nuestra. La fe no la produce el hombre. La fe no se la inventó el hombre. Es un regalo de Dios y el propósito principal de esta fe que Dios nos da, de acuerdo a Efesios 2:8, el propósito principal de la fe es la salvación de nuestras almas. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Si los hermanos me hacen el favor y se lo ponen para ustedes ahí lo verán, que el propósito principal de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. De manera que nuestra fe, aunque no se puede jactar de nada, porque es un regalo de Dios, si a mí me dan algo, yo no me puedo estar jactando, porque eso, diríamos, si Dios nos da todos los dones, las habilidades, los talentos, por eso nosotros no nos podemos jactar de nada, porque, que lo dice la Escritura, ¿y tú quién eres o qué tienes para que te puedas jactar? Como dijo Juan, el profeta Juan el Bautista, dice que el hombre no puede recibir absolutamente nada excepto que le sea dado del cielo. Entonces lo que tenemos nos ha dado Dios, y aunque aquí vemos nosotros el amor y la gracia de Dios, sabiendo que no nos podemos jactar de esta fe, sin embargo, Dios siempre recompensa nuestra fe donde quiera que la ve en acción. Y el salmista nos está dando aquí una promesa, y ese es el caso. Si nosotros llamamos a Dios, no solamente que lo llamamos, sino que actuamos, que vivimos de tal manera convencidos, nuestro testimonio demuestra que Dios es nuestro refugio, que confiamos en Él exclusivamente. Cuando nosotros llamamos a Dios, nuestro refugio, nuestro garantía, nuestra mayor confianza, nuestro hogar, nuestra morada preferida. Cuando nosotros llamamos a Dios nuestro refugio, hermanos, Dios es nuestro refugio. Porque Él jamás, dice que el que invocare el nombre del Señor jamás será avergonzado. Y que Él mismo no se avergüenza de llamarse nuestro Padre o nuestro Señor o nuestro hermano en el caso del Señor Jesucristo. Entonces vemos también es la fe en acción cuando nosotros determinamos edificar sobre la roca segura que es
Jesucristo, hay una promesa que nuestra casa jamás será derribada. Hermanos, cuando yo estoy diciendo que nuestra casa, es decir, eso que edificamos sobre la roca, no me estoy refiriendo a una estructura de concreto, de varillas de hierro y de madera o de lo que sea el material que se use para edificar un edificio. No me estoy refiriendo a la estructura sobre o en la cual vivimos. Me estoy refiriendo al hogar espiritual que edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús. La casa se le podrá llevar un huracán, pero la estructura espiritual, la seguridad espiritual, la paz de Dios, la garantía del hogar que aunque las tormentas arremetan contra él, permanecerá siempre firme porque está edificado en Cristo Jesús. Esa es la garantía. Y Dios bendice y Dios, recompensa nuestra fe donde quiera que la ve en acción. Nosotros debemos hacer del Señor nuestra habitación por excelencia. Debemos vivir en Él. Y el salmista dice o asegura que ninguna plaga tocará o nos tocará por cuanto estamos en ese lugar secreto de Dios. Leamos Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es obvio que cuando dice que no andan conforme a la carne, es que no andamos gobernados por los deseos de la carne, y los que andan conforme al Espíritu somos los que nos hemos propuesto vivir bajo el señorío del Espíritu Santo. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a enfrentar adversidades en el camino, que no vamos a enfrentar problemas. Claro que vamos a enfrentar problemas. Y aun si en las peores circunstancias nos tocaré morir en el proceso, eso solamente aceleraría nuestra entrada a la presencia permanente de Dios. De manera que cuando vemos las cosas a través del lente bíblico, hermanos, sabemos porque la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal es esa promesa, pues, que la morada original de este salmista, sabemos que era ¿qué? Una tienda, ya fuera de lana, de oveja o de pieles de cabra, algo tan frágil como una tienda de piel. Por eso le estoy diciendo que no se trata de la casa en la que usted vive, se trata del hogar, se trata de la presencia de Dios, se trata de esa sombra de lo omnipotente en la cual se cobija, en este caso, ¿cómo se llama? La tienda de este hombre. O la casa en la que nosotros vivimos. El caso es que él no está confiando en la estructura. No se trata si nosotros vivimos en una choza o en un palacio. Lo que se trata es que Dios sea el centro de nuestras vidas, que sea el deleite de nuestra alma, que nosotros le anhelemos como Él merece y vivamos para Él. Y si nosotros, hermanos, corremos a los pies de Cristo, si nosotros nos rendimos a Él, si nosotros rendimos, el hermano Walter estamos hablando de rendir nuestro ego en relación al himno que cantábamos, si nosotros rendimos nuestra voluntad bajo la voluntad del Espíritu Santo, experimentaremos lo que promete Filipenses 4.7. ¿Qué promete Filipenses 4.7? Dice que la paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón, que es lo principal. Nuestra mente y nuestro corazón, ¿en qué? En Cristo Jesús. Nuestra mente y dice vuestro corazón y vuestros pensamientos, que es la misma cosa, en Cristo Jesús. Pero no dice que lo va a guardar en un búnker, que lo va a guardar en la bóveda de un banco o en el lugar más seguro de este universo. El lugar más seguro para nosotros es Cristo Jesús. Si estamos en Él, nada malo nos podrá dañar. Nada malo. Hermanos, y tampoco aspiramos a estos refugios, no aspiramos a ese refugio exclusivo de Dios porque pretendamos pues que no los merecemos, ni mucho menos que somos mejor que otro, sino porque el mismo Dios en su gracia nos invita, dice, acercaos pues confiadamente, corred al trono de la gracia confiadamente. ¿Por qué? Porque Jesús abrió el camino.
Él abrió el camino para nosotros con su propia sangre. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros ha entrenado nuestra fe a no buscar otro refugio que no sea el Señor. Nuestra fe no puede aspirar a otra cosa que no sea la presencia del eterno Dios. Ahí ha aprendido nuestra fe a refugiarse. Es imposible entonces que el mal dañe al hombre o a la mujer que se refugia exclusivamente en Dios. ¿Sabe qué? Para nosotros los que estamos en Cristo, lo malo para nosotros no es malo, es bueno. Inclusive, hermano, y lo es por esos misterios que hoy no entendemos, pero que un día lo conoceremos. La Escritura dice que ahora vemos como a través de un espejo empañado, pero que en aquel día conoceremos tal como somos conocidos. Y acabé de citar Romanos 8:28, donde dice la Escritura, pues, que Dios es capaz de inclusive tomar todas aquellas experiencias malas, negativas, todos aquellos ataques que vienen del diablo para destruir nuestra vida. Dios lo puede tornar siempre para bien. Lo hace para el bien nuestro. De manera que lo malo para nosotros no es malo, sino bueno, por esos misterios que hoy no podemos entender, pero que luego lo entenderemos. Las pérdidas nos enriquecen, las enfermedades son nuestra medicina, las calumnias son nuestra honra y la muerte es ganancia para nosotros. Lo dice Pablo, no lo digo yo, que el morir en Cristo es inclusive ganancia. Así que ningún mal, en el estricto sentido de la palabra, le hará daño porque todo es soberanamente controlado y dirigido y cambiado para bien por Dios. Bienaventurado, dice la Escritura, el hombre o la mujer que ha escogido refugiarse en la intimidad con Dios, en la habitación del Altísimo. Y ahora en el verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos, en todos tus caminos. Bueno, obviamente no se trata de nuestro ángel de la guarda como nos enseñó nuestras abuelitas, de muy buena intención, pero no es el ángel de la guarda. El texto dice claramente a sus ángeles y es una clara referencia a todos los ángeles del Señor, cuyo número nadie lo puede contar, hermanos. Esos son nuestros guardadores, esos son quienes nos ministran y nos ayudan a los hijos y las hijas de Dios. Obviamente que hemos escogido al Señor como nuestra habitación, como nuestro refugio, como nuestro amparo. Y imagínense que uno puede pensar donde hay un policía, por ejemplo, un policía que no se ha olvidado de ese juramento que él ha hecho de proteger al ciudadano, de ser íntegro, de no aceptar soborno, de todas esas cosas. Es decir, un hombre íntegro, cuando se le asigna una misión, es celoso y cuidadoso de cumplir a cabalidad con ella. ¿Cuánto más los ángeles del Señor que están eternamente en su presencia? ¿Cuánto más ellos no serán sumamente cuidadosos de cumplir con ese mandato del Señor? Noten la frase que dice acerca de ti. Volvemos al nivel personal. Dios le está diciendo a cada uno de ustedes, es acerca de ti. Dios está mandando a sus ángeles donde dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Y esto es a nivel personal, porque Dios es un Dios personal y Él quiere tratar con nosotros a nivel personal. Que te guarden en todos tus caminos. Esto en primer lugar incluye una protección de espíritu, alma y cuerpo. Y todos tus caminos, hermanos, quiere decir en todos y los más mínimos detalles de nuestra vida. Todos tus caminos incluye todo, no deja nada fuera. Donde quiera que usted esté, aún en su sueño. No está el salmo que dice yo me acostaré y dormiré tranquilo y me levantaré, porque el que cuida a Israel ni se adormece, ni se entretiene, ni se descuida. Dios está pendiente de nosotros. Entonces ahí está, en todos tus caminos. No hay límite para la protección divina para nosotros. Pero como dije hace un rato,
Eso no quiere decir que no vamos a enfrentar adversidades, pero aún en medio de la adversidad, en medio del torbellino, dice Filipenses 4:7, es decir, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no podemos entender de qué manera el cristiano que confía plenamente en Dios, en medio de una prueba, en medio de la adversidad, permanece en esa paz de Dios. No niega la realidad, no negamos la realidad. Estamos en medio de un gran problema, o vamos al médico y nos diagnostica y dice, arregla tu casa, en 21 días te mueres. Ok, pero soy en la paz de Cristo. Cualquiera dice, este hombre solamente dice que se va a morir. Yo no estoy apurado por morirme, pero es que la gente le tiene un miedo a la muerte tremenda. Y los cristianos no podemos temer a la muerte. Jesús venció la muerte. La muerte para nosotros es continuar el viaje. Es una puerta que entramos y salimos por el otro lado. Claro que no nos queremos ir, sobre todo tenemos responsabilidades, queremos ver nietos acabar de crecer, otros tienen niños pequeños, etcétera, etcétera. Pero Dios es más sabio que todas estas cosas y sabe hasta cuándo nos toque quedar aquí. Lo importante es vivir cada minuto como si fuera su último minuto aquí en la tierra. Hermano, todo el mundo se quiere ir con Jesús para el cielo, pero ¿sabe qué? Para irse con Jesús, estamos hablando de intimidad con Dios. Para irse con Jesús al cielo, usted tiene que empezar a caminar con Él aquí todos los días de su vida. La Escritura dice allá en Génesis que Enoc andaba con Dios, que caminó con Dios, y un día no vieron más a Enoc. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. ¿Pero por qué él se pudo ir con Dios? Porque Enoc era un hombre que caminaba con Dios todos los días. Caminar con Dios quiere decir, hablamos cuando andábamos allá en el último, allá en Efesios 6:18, lo que significa la constancia, la constancia en la oración es en esa permanente, en una conciencia permanente de la presencia de Dios en nosotros y en derredor nuestro. Que nosotros siempre estemos en comunión con Dios. Usted puede estar haciendo su trabajo, usted puede estar en una reunión familiar, usted puede estar en una cena, usted puede estar comiendo y hablando y a la misma vez conversando con Dios aquí. Y se puede. Claro que se puede. Yo no me estoy jactando ni pretendiendo ser más espiritual que nadie, pero yo lo vivo. Quizás hay momentos que en la mente me disparo y ando hasta por Cuba ando yo. Matando comunistas, que Dios me perdone. Así que otra cosa se puede hacer allá. Y entonces le pido perdón a Dios y me bajo de la nube, porque al fin y al cabo yo no puedo. ¿Sabe que toda pretensión de arreglar el mundo es una... Porque voy a ser sincero, a veces yo diría, si pudiéramos empezar a limpiar, oye, con una escoba para ir barriendo toda la escoria mala. Pero toda pretensión del hombre de arreglar una nación o un continente o el mundo, sabe que es ciertos rasgos del anticristo. Porque el anticristo viene con esa promesa de arreglar, de poner todo en orden, y la gente, lo va a aclamar. Dice, este es el hombre que tiene la respuesta a todos nuestros problemas. El único que va a arreglar este mundo es el Señor Jesucristo cuando Él venga. Dice que le va a dar con vara de hierro. Por eso yo anhelo que venga. Yo no anhelo tanto que venga Jesús para que me salve de este problema de este mundo. No. Mi anhelo que venga Jesús ya es para que le dé leña al mundo maldito que son 1000 veces hijos del diablo. Porque lo blasfeman a Él y se burlan de Él y lo retan y creen que están en control. Pues son unos necios. El Salmo 2 allá dice, ¿por qué los pueblos se alborotan y toman todas estas decisiones o especulan sobre esto y aquello? Si Dios se está riendo de ellos, dice el Salmo. Mi anhelo es ver Jesús glorificado y que toda rodilla se tenga que doblar y toda lengua confesar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo no sé ni por dónde iba. El caso es que no hay límite a la protección de Dios para nosotros. Lo he dicho, hermano, aunque nos estén moliendo en una máquina de hacer de eso picadillo. Allí en Publix, en la carnicería, donde se le meten el trozo de carne y sale hecha hamburger por el otro lado. No, aunque nos estén haciendo picadillo, nosotros, nuestra alma, Jesús lo dice, no temas al que puede matar el cuerpo. Porque matan tu cuerpo y nada más pueden hacer. El alma está
segura en Cristo Jesús. Esa era la realidad del diario vivir de la iglesia del primer siglo y del segundo siglo, hermano. Hay testimonios en la historia secular, cartas y cosas o pedacitos de papeles que escribían, o en las paredes de las catacumbas, de las cuevas, donde ellos decían: hoy nos toca desayunarnos con fuego en la arena, pero en la noche, en el instante que muramos, estamos cenando con Cristo en el cielo. Esos eran los que ya sabían que los iban a quemar vivos o que los iban a echar a las fieras en la arena romana. ¿Usted sabe lo que es? Que te tiren tus hijos primero a un león, a un tigre, y tú los veas devorarlo y te estén diciendo: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Jesús que dice que te va a salvar? Ahí es donde la fe es probada. La fe, hermano, no es cuando usted ve milagro, eso no es fe. Fe es creer y permanecer creyendo, confiando cuando usted no ve respuesta ninguna. Cuando no viene refrigerio alguno, pero usted permanece creyendo en Dios, confiándole a Él. Eso es fe. Claro, si yo veo un milagro tras otro, qué fe ni qué cosa. Jesús dijo: bienaventurados son los que van a creer sin necesariamente ver. Bueno, pues aquí vemos, si caminamos en la voluntad de Dios, entonces los ángeles se encargan de cuidar de nosotros. ¿Cómo nos guardan los ángeles? No sabemos. Hay un montón de necios que se ponen a especular, pero no sabemos, absolutamente no sabemos. Sí sabemos que los ángeles, los ángeles tienen un poder extraordinario de parte de Dios. El libro de Génesis dice que los ángeles casi arrastraron a Lot y a su familia fuera de Sodoma para salvarlos de lo que en aquel... ¿Sabe qué era aquello? Aquello era el woke culture. Estos que querían implantar aquí, que tienen... Canadá está asfixiado, Canadá está destruido. ¿Usted cree que yo estoy exagerando? La agenda LGTB. Ellos quisieran pasar en un futuro una ley que todos los hombres tendrían que aprobar a ver si les gusta la homosexualidad o no. ¿Usted cree que yo estoy exagerando? Si es que ya se lo están metiendo a los 5, 6, 7 años a los niños, le están diciendo que es normal. Están preparando las generaciones. Usted sabe que 2, 3 generaciones se fastidió la bicicleta. Ya no se puede más. 2, 3 generaciones y se acaba todo. Es una pudrición total. Y en Canadá así está. En Canadá hay días que a los padres de la escuela le mandan y le dicen: el martes que viene el niño tiene que venir vestido de niña y la niña vestido de niño, porque es día de celebración del orgullo, de Pride. Y hay padres que han sido arrestados y le han quitado los niños. Y esa agenda estaba cogiendo una fuerza aquí tremenda. Entonces, estos ángeles llegan y lea esa porción de Génesis, donde la ciudad completa vino, porque vio 2 hombres nuevos que habían llegado. Y dijeron: nosotros queremos conocerlos. Usted sabe lo que quiere decir la palabra conocerlos. Los querían violar, pero se equivocaron, eran 2 ángeles. Solamente lo hicieron así y los cegaron. Los cegaron, pues físicamente, obviamente, porque espiritualmente esos malditos estaban ciegos ya de remate. Pero los cegaron y ellos sacaron, esos son 2 ángeles solamente, fueron capaces de rescatar una familia en medio de una ciudad podrida. Luego, en Segunda de Reyes, estamos hablando cómo nos pueden defender los ángeles del Señor. En Segunda de Reyes, un solo ángel mató 185,000 soldados asirios. ¿Se imagina usted el poder de los ángeles de Dios? Y en el libro de Hechos dice que un ángel sacó a Pedro del calabozo de máxima seguridad, porque el texto dice que Pedro le habían puesto en el calabozo de más adentro. Esa es la máxima seguridad, y con cepos y todo. Aparentemente el ángel ahí hizo uno u otro milagro. O cegó a los guardias o convirtió a Pedro en invisible, porque dice que pasaron por las diferentes postas, las diferentes retenes que habían ahí,
y las puertas se abrían como por control remoto, las rejas, como las puertas esas automáticas que hay ahora en los supermercados y en los ¿cómo se llama eso? En donde quiera que uno vaya, pues, en los hospitales, qué sé yo. Ese es el caso. ¿Cuánto sabremos de esto? Nosotros nos sorprenderemos cuando, por la gracia de Jesucristo, entremos al reino de los cielos y Dios nos presente la película. Usted sabe cuántas veces nos habrán salvado los ángeles a nosotros de peligros horrorosos, de demonios que ya tenían todo listo para destruirlo a usted. Moral, espiritual y físicamente también. Nos quedaremos asombrados de todo lo que Dios nos mostrará de su gracia, de su misericordia, de su favor para nosotros. Dice la Escritura que Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. Y el verso 12 dice, en las manos te llevarán. ¿Quién pues nos llevarán en sus manos? Los ángeles de Dios, espiritualmente nos llevarán en las manos. Como nosotros llevamos gozosos a nuestros pequeños y a veces no quisiéramos que crecieran más cuando están pequeños para andarlos en nuestras manos. Para que tu pie no tropiece en piedra. Literalmente esta palabra piedra se refiere al tamaño que usted puede tomar en la mano y tirarla. Una piedra que usted puede tirar. Pero aún esa piedra puede ser un estorbo, un obstáculo en el camino. Y Dios es tan cuidadoso de esa infinita sabiduría de Dios que encarga a sus ángeles que nos guarden hasta del más mínimo error. Sería muchísimo mejor, obviamente, que no tropezáramos nunca. Pero según la inexplicable gracia de Dios, Él envía a sus ángeles para si tropezamos, que ellos eviten que nosotros caigamos completamente. Así es Dios de maravilloso con nosotros. Verso 13. El verso 13 dice, sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Note que cada uno de estos es una referencia clara y directa hacia Satanás y el reino de las tinieblas. Y aquí lo que nos dice esto, dice sobre el león y el aspid pisarás. Lo que está diciendo que ninguna estrategia del diablo podrá hacernos daño si nosotros permanecemos refugiados en la sombra del Omnipotente. Es decir, no podemos andar a nuestras... Es decir, no podemos clamar a Dios solo cuando tenemos el agua hasta las narices. Él nos salva siempre en su gracia. Y después volvemos a comenzar a andar en nuestra propia voluntad. No, estas promesas son para el hombre o la mujer que ha determinado vivir dentro de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. No fuera de ella. Y aquí se refiere, pues obviamente, este verso nos promete victorias tanto sobre los ataques frontales. Note que dice el león, el arrojo feroz del león. Aquí nos promete la palabra victoria sobre esos ataques violentos típicos del león, como también de los ataques ocultos que se valen de traiciones, de bajezas, como mencionados por la serpiente, la víbora, el aspid, el dragón. Así que vemos y considere la palabra pisarás. Usted pisará sobre las fuerzas del enemigo. No accidentalmente como el que pisa una serpiente en el camino de noche de un lugar a otro. No, no, no. Dice que pisaremos y eso significa que lo haremos en la autoridad y en el nombre del Señor Jesucristo como conquistadores y vencedores. La palabra que dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que somos más que vencedores en Él, en su nombre. Pero, ¿cómo? En Él, siempre en Él, en Cristo. Y fuera de Él, nada, absolutamente nada. Y lo haremos para testimonio y gloria de su nombre y en cumplimiento de la promesa que hace el Señor Jesucristo en Lucas 10:19. Mírenlo ahí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, yo vengo diciendo que no nos dañará. El Señor Jesucristo no miente y dice, y nada os dañará. Nos harán la guerra, nos pondrán, es decir, en aprietos, pero no nos podrán dañar. Ese ángel que yo mencioné, y ya estoy terminando, que mató 185,000 soldados asirios,
Esos soldados ya tenían el poquito que quedaba del pueblo de Israel, lo tenían rodeado. Y estaban los israelitas por comenzar. Y creo que hay una parte donde una mujer le dice al rey: Señor, yo quedé con mi vecina que si se moría el hijo de ella primero, nos los comíamos a él primero y después nos comíamos al mío. Ese era el estado que estaba el pueblo de Israel. Claro que nos llevan contra la pared, pero el Señor Jesucristo dice: y no os dañará, porque en la hora cero Él viene e interviene. Y Él mandó a ese ángel y mató 185,000 soldados asirios. Ya el pueblo estaba por recurrir al canibalismo, a comerse sus propios hijos, pero vino refrigerio del cielo. Claro que vamos a tener que enfrentar dificultades y problemas, pero si estamos en Cristo, siempre, siempre venceremos. Vamos a sentar en pie, amado. El secreto de todo esto está, es decir, que nosotros tenemos esta garantía que las fuerzas del maligno no nos podrán hacer daño. El secreto está, hermano, en que usted someta toda su voluntad bajo el señorío del Espíritu Santo. Que renunciemos a nuestra propia agenda, que renunciemos a nuestra propia supuesta sabiduría, que dejemos de escuchar las alternativas del mundo o las huecas filosofías de este mundo y nos enfoquemos en el Señor Jesucristo, que Él sea nuestro único refugio, que Él sea nuestra única esperanza. Y para usted que nos está escuchando igual, si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, pues obviamente, yo tengo que ser sincero, usted no podrá vencer las artimañas y el poder de Satanás, porque no hay hombre que pueda contra Satanás. Pero en Cristo Jesús sí podemos, porque Él pelea por nosotros. Y yo quisiera, antes de cerrar, que hoy sea su día de salvación, que hoy usted reconozca a Jesús, lo reciba y lo confiese como su único Señor y Salvador personal. Lo único que usted tiene que hacer es reconocer que es pecador o pecadora y decirle: Señor Jesús, yo también quiero vivir protegido o protegida bajo tu sombra, bajo tu presencia, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Yo te ruego que me salves de mis pecados. Dígale eso. Yo te recibo, Señor Jesús, y te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Y te ruego que me limpies con tu sangre preciosa e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida para salvarme de mis pecados. Si usted ha hecho esa oración, que Dios le bendiga, ha tomado la mejor decisión de su vida. Y que el Espíritu Santo, ahora que viene a morar en usted, le guíe a cómo vivir para Jesús hasta siempre, porque no termina esto aquí en la tierra, sino que aún en la eternidad seguiremos sirviendo al glorioso Señor Jesucristo. Y a nosotros que estamos aquí, hermanos, esto es